Muy buenos días, compañeros. Ahora vamos a continuar con el tema de termodinámica, más específicamente los ciclos termodinámicos que se llegan a ver. Vamos a ver en sí todos, pero no los vamos a ver de manera profunda. En sí, el tema de termodinámica es uno de los temas más amplios que existe en la materia, ¿ya? Sin embargo, debido a que se toma casi a final de semestre, no se ve ampliamente. Sin embargo, es de mucha importancia en algunas carreras. Como creo que les había mencionado en química y en electromecánica, esto es una Biblia en ciertas materias. Ahora vamos a ver lo más importante que son los ciclos, algunos procesos y algunos otros detalles. Ya, sin embargo, todo parte de esto que es la ecuación de estado de un gas ideal. En esto, ¿qué significa P? ¿Qué significa B? ¿Qué significa N, RT? Ya. P significa la presión, B significa un volumen, N es un número de moles, R es una constante de los gases que puede estar bajo esto o que puede estar bajo esto. Y T es la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? De esa manera es que se describe el estado de un gas ideal. Es decir, a cierta presión y a cierto volumen, ¿cuánto va a ser la temperatura de un gas? O a cierto volumen y a cierta temperatura, ¿cuánto va a ser la presión? Ya, eso se puede resumir también de la siguiente manera, que la presión por el volumen sobre la temperatura es un valor constante. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque N, número de moles, no llega a variar, a menos que se cambie la masa o los moles de una sustancia. Y R es una constante de gases ideales, que como su nombre lo dice, es una constante. Y no llega a variar en gran forma, o en gran medida. Ya por eso es que también se puede tomar esta otra asimilación, que la presión por el volumen es igual, bueno, presión, volumen sobre temperatura es un valor constante. Eso, la ecuación de estado, como les había mencionado, me va a servir ¿para qué? Para determinar algunas, alguno de estos tres parámetros o valores cuando tenga solo dos. Digamos que solo tengo presión, volumen, puedo obtener temperatura. Digamos que solo tengo volumen, temperatura, puedo obtener presión. Para ahí, más que para esos tipos de casos, más que todo es que se aplica esto. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante. Esto también se puede tomar de la siguiente manera. Que la presión 1 volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 volumen 2 sobre temperatura en 2. ¿Ya? Esto también va a ser muy importante y lo vamos a ver más adelante. Otra cosa de mucha importancia es la primera ley. ¿Ya? La primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice? Que la cantidad de calor que yo suministro a un sistema va a ser igual a la variación de temperatura más el trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el caso más sencillo o la manera más simple de entenderlo es un sistema émbolo. ¿Ya? Un sistema de un émbolo y un pistón. ¿Ya? Este es un émbolo y este es un pistón. ¿Qué pasa si aquí yo le agrego calor? ¿Ya? Si le agrego calor, aquí las partículas que están acá dentro, ¿qué van a hacer? Van a aumentar su temperatura. Al aumentar su temperatura, van a aumentar su presión. Y al aumentar su presión, ¿qué van a hacer con este émbolo? Lo van a empujar, ¿ve? Lo van a empujar. Y va a pasar esto. El émbolo va a ser este y el pistón se recorre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pueden concluir de todo eso? Se ingresa calor, sigue. Que la temperatura del sistema aumenta. La temperatura interna, no temperatura. La energía interna del sistema aumenta y el trabajo, se realiza trabajo. Se realiza, está un poco grueso esto, y voy a disminuir. Ya. Que la energía interna del sistema aumenta y el trabajo, se realiza trabajo. ¿Ya? Pero antes de explicar esto, ¿qué es la energía interna y qué es el trabajo y qué es el calor? El calor ya lo hemos visto, pues es la cantidad de energía que yo agrego a un sistema o que le quito a un sistema. Eso es calor, ¿no ve? Si yo prendo un fuego a una olla, le estoy dando calor, ¿no ve? Le estoy agregando energía. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es una energía macroscópica que significa el aumento de la temperatura de una sustancia. Bueno, no es eso, sino que está relacionado netamente con eso. ¿Ya?
La energía interna tiene un concepto bastante amplio y explicarlo a profundidad es un poco complejo, pero más que todo, si la energía interna, quiero que se queden con eso, si la energía interna de un cuerpo aumenta, la temperatura de ese cuerpo va a aumentar. Si la energía interna de un cuerpo disminuye, la temperatura de ese cuerpo va a disminuir, ¿ya? Eso implica la variación de energía interna, ¿ya? Más que todo está relacionado con la temperatura. Y el trabajo es, desde física aún es un concepto que se maneja, es la fuerza que se realiza por una distancia, ¿no ve? Eso es la fuerza por la distancia. Pero en este caso también tiene otra asimilación. El trabajo es a la presión por la variación de volumen. Es decir, si aquí tenías un volumen inicial y aquí tienes un volumen final y tienes en tu sistema presión, el trabajo va a ser proporcional a la presión del sistema multiplicado por la variación del volumen. En física uno se manejaba esto, pero ahora netamente van a manejar esto, presión por variación del volumen. Pero eso va a depender del tipo de sistema que estemos analizando. ¿Ya? Entonces, de aquí, el calor que yo suministro a un cilindro con una cierta sustancia en aquí, ¿me va a servir para qué? Para aumentar la energía interna de un sistema y también me va a servir para realizar trabajo. En aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la temperatura de las partículas, pero también estoy realizando trabajo. ¿De qué manera? Aquí tenemos un volumen inicial y aquí tenemos un volumen más grande. ¿Lo ve? Hay una variación de volumen y aquí estas partículas aplican presión. ¿Presión sobre dónde? Sobre el émbolo. Presión por variación de volumen me da trabajo. ¿Ve? Entonces, la primera ley se resume en eso, que si yo agrego calor a un sistema, me sirve para aumentar la temperatura, para aumentar la energía interna, y también me sirve para realizar el trabajo. Y ahora, esta primera ley va a depender del tipo de sistema que estemos analizando. Por ejemplo, si es un sistema que no puede variar su volumen, entonces esto vale cero. Si es un sistema que no puede aumentar su temperatura, entonces esto va a valer cero. Si es un sistema adiabático, que es un sistema donde no existe calor, o donde no se agrega ni se quita calor, esto va a valer cero. Ya, sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante. Otra cosita más, y esta cosa también es bastante importante, y se toma lo siguiente. Si se tiene un cuerpo de la forma cualquiera, si el trabajo, perdón, vamos a dibujarlo más aquí. Si se tiene un cuerpo de una forma cualquiera, eso, si ingresa calor, este calor es positivo. ¿Ya? ¿Ya? Si entra calor desde el entorno hacia el sistema que estoy analizando, este calor se asume como positivo. Si este sistema realiza trabajo sobre algún cuerpo o algún entorno, este trabajo se considera positivo. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos el mismo cuerpo? Si sale calor del cuerpo, este se considera negativo. Y si se agrega trabajo desde el entorno hasta el sistema, este se considera negativo. Esas dos consideraciones, ¿esto para qué me sirve? Para determinar si un cuerpo se le agrega calor o se le quita calor, o si se realiza trabajo o les realizan trabajo, ¿ya? Más que todo para eso. Esa es la convención de signos. Aquí lo voy a anotar. Convención de signos. Ya. Otra cosa importante, coeficiente adiabático. Esto me sirve para para ciertos problemas que impliquen un proceso adiabático. Esa es la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico o la capacidad calorífica a volumen constante. Para gases monoatómicos, este valor va a valer 1,67 y para gases diatómicos va a valer 1,40. Gases monoatómicos son los gases nobles. ¿Ya? Siempre que vean en el problema un gas noble, básicamente está relacionado a ello. Y para gases diatómicos, eso se relaciona a gases que tienen dos moléculas, por ejemplo, el nitrógeno gas, el oxígeno 2 u otras moléculas, otros elementos, no son moléculas, otros elementos que tengan un subíndice 2 se refieren a gases diatómicos. Sin embargo, en la mayoría de los problemas siempre les van a decir que se trata de un gas monoatómico o un gas diatómico, o les van a decir un gas noble, ya sea el argón, el helio, esos, o les va a dar esta nomenclatura, nitrógeno 2, oxígeno 2. Ahora,
esta capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante va a diferir, ya sea de un gas monoatómico o un gas diatómico. En este caso, este valor va a ser proporcional a 3 medios de la constante de los gases ideales y este otro valor a 5 medios de la misma constante. Para un gas diatómico, eh, este valor va a ser esto y este otro valor va a ser esto. Ahora vamos a ver lo que son los procesos termodinámicos. Hay en sí 4 procesos termodinámicos que se analizan y varían según esto. ¿No ve que les he dicho que 3 propiedades pueden variar en la ecuación de un gas ideal, ecuación de estado? Y se analizan los 3 casos. Primero se analiza un proceso isobárico. Es un proceso a presión constante. Vamos a ver lo que son sus ciclos, ¿ya? Vamos a ver sus diagramas PV para entenderlos de mejor manera. A ver, lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar sus flechitas para no perder tiempo. Esta ya lo dibujé. Muy bien, ahora vamos a ver los procesos termodinámicos. Se tiene un proceso isobárico, un proceso isocórico, isotérmico y adiabático. ¿Ya? Cuando se habla de un proceso isobárico, recuerden que son bares. Bares es una unidad de presión, ¿no ve? Entonces, un proceso isobárico se refiere a un proceso a presión constante. En la materia vamos a ver diagramas PV. Hay otros diagramas, hay varios tipos de diagramas donde se tienen que dibujar los procesos. Sin embargo, eso ya se toca en materias de carrera. Vamos a ver cómo es un proceso isobárico en un diagrama PV. ¿Ya? Como dice, es un proceso a presión constante. ¿Ya? Es decir, tienes dos estados, un estado uno y un estado 2. ¿Ya? La cosa es que este proceso va desde uno hasta 2 a presión constante. Este eje, el eje vertical, representa la presión, mientras que el eje horizontal representa el volumen. Si es un proceso a presión constante, la presión en uno tiene que ser igual a la presión en 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería este proceso? Sería una flechita así. Uy, ¿no ven? Ya. Eso sería un proceso isobárico en un diagrama PD, un proceso a presión constante. ¿Qué se cumple? ¿Ya? ¿Qué se cumple? Que el área que está debajo de la curva de este proceso, es decir, esto va a ser igual al trabajo. ¿Ya? Y esto va a ser un volumen 2 y esto va a estar a un volumen 1. Entonces, ¿cuánto sería el área de esto? Va a ser la presión, ya sea la presión uno o la presión 2 va a ser lo mismo. Presión por volumen 2 menos, menos el volumen 1. ¿No ve? De ahí es de donde viene esta expresión. ¿Ya? Esto se cumple siempre y cuando se analice en un diagrama PV, que el área bajo la curva de la trayectoria va a ser igual al trabajo. Ya, ¿qué más? Es un proceso a presión constante. Utilizando la primera ecuación de la termodinámica, el calor es igual al delta U más el trabajo. En este caso, el calor va a estar dado al igual que hemos visto en el anterior tema del calor sensible, ¿no ve? Deben de recordar que el calor sensible era igual a la masa por el C por el delta T. En este caso no se maneja masa, manejamos número de moles. Y en este caso C, el calor específico, va a variar. Ya sea un proceso a presión constante o a volumen constante, va a ser o bien Cp o bien Cv. En este caso, como estamos a presión constante, va a ser N por el calor específico a presión constante por el delta T. Ya entonces, por eso es que el calor aquí es NCP delta T. Luego, entonces, de aquí podemos despejar la energía interna. La energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿No? De ahí es de donde vienen estas expresiones. Ya más que todo se los he hecho un formulario acá. Ahora vamos a ver un proceso isocórico. Es un proceso a volumen constante. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja en un diagrama PV? Tenemos un estado y aquí tenemos otro estado. Ya digamos que esto es 1 y esto es 2. Es un proceso a volumen constante. Oye, qué feo pulso. Ya, aquí vamos a empezar y ahí está. No sé qué decir caso. Ya, ya. Este es un proceso a volumen constante. ¿Ya? Es decir, ¿qué sucede? Va desde una presión 1 hasta una presión 2. Presión 2. Y sucede a un volumen 1 igual a un volumen 2.
Ya por si acaso, en un proceso a presión constante, la temperatura varía y el volumen varía. En un proceso a volumen constante, la presión varía y la temperatura varía. Ya. Vamos a ver cómo varía la temperatura en el diagrama PV. Eso es muy interesante. Ahora aquí, ¿cuánto vale el trabajo? El trabajo va a valer cero. ¿Por qué? Porque no hay un área bajo la curva, ¿no ven? Si el área bajo esta trayectoria, ¿qué es? Es una línea. ¿Y cuánto es el área de una línea? Es básicamente cero, ¿no ve? Entonces de ahí que se asume que el trabajo es igual a cero. Por eso aquí el trabajo se está asimilando igual a cero. Y el calor es igual, lo que les he dicho. El calor va a ser igual a la masa por el C por el delta T. Pero en este caso, en vez de masa, manejamos número de moles. Y el C, el calor específico, como estamos a volumen constante, va a ser CB por el delta T. Por eso es que el calor en este caso es NCB delta T. Luego, apoyándonos en la primera ley, calor es igual a delta U, variación de energía interna más el trabajo. Como esto vale cero, entonces el calor va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Qué quiere decir? Que todo el calor que yo suministre al cuerpo va a servir simplemente para elevar la temperatura. ¿Está bien? Eso. Luego vamos a ver un proceso isotérmico a temperatura constante. A ver, ¿cómo se grafica una temperatura constante en un diagrama PD? Las líneas de temperatura constante se llaman isotermas, ¿ya? Se llaman isotermas. Y se dibujan de la siguiente manera, es decir, así. Estas son las isotermas. Van a ver en tablas, pero se dibujan de esta manera. ¿Qué quiere decir? Aquí tienes un estado 1. A ver, aquí lo voy a llamar esto, que son isotermas. Ya, aquí tienes un estado 1. Aquí tienes un estado 2. Esto más lo voy a borrar. Aquí lo voy a dibujar. Ya, aquí tienes un estado 1. Ya, ¿qué sucede? Que la temperatura aquí es constante. Esto es una temperatura constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que expresa aquí? Que cualquier punto sobre esta línea está a la misma temperatura. ¿Ya? Eso. Estos son isotermos. Puede que esto esté a 10 grados centígrados, esto va a estar a 15, esto va a estar a 20 y esto va a estar a 25. ¿Ya? Pero todos los puntos que estén a lo largo de esta línea van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Eso está en los libros de termodinámica. El fenómeno del por qué, eso en sí no lo he buscado, pero esto es lo que más necesita. Entonces la temperatura 1 es igual a la temperatura en 2. ¿Qué más? Aquí se tiene una presión 1. Aquí se tiene una presión. No, perdón. Aquí se tiene un volumen 2. Y acá se tiene un volumen 1. Y acá se tiene, uy. Y aquí se tiene eso, una presión 2. ¿No ve? En este caso, el trabajo, ¿cuánto sería? Todo esto sería el trabajo. ¿No ve? Está un poco complicado de calcular el área bajo la curva, ¿ya? Sin embargo, se puede determinar mediante estas ecuaciones, es decir, el número de moles por R, por la temperatura, por el logaritmo entre de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Ya? Eso es el trabajo. Y ahora, esto es un proceso isotérmico, no varía la temperatura. Si la temperatura se mantiene constante, la energía interna, la variación de energía interna va a ser igual a cero. Recuerden que les he dicho que esto tiene una relación directa con la variación de temperatura. Si esto es constante, esto va a valer cero. Por la primera ley, calor va a ser igual a delta U más W. Si esto vale cero, el calor va a ser igual a el trabajo. Muy bien. ¿Qué más? Ahora veremos un proceso adiabático. Y acá más podemos ver algo. Aquí ya, aquí. Si aquí dibujamos isotermas, aquí estaría pasando una isoterma y aquí estaría pasando otra isoterma. ¿Lo ve? Esto está a una temperatura 2 y esto está a una temperatura 1. Acá igual podemos dibujar isotermas. Aquí va a ir uno y aquí va a ir otro. Esto está a una temperatura 2
y esto está a una temperatura 1. ¿Vale? Sin embargo, para no complicarlo el gráfico, no lo voy a dibujar aquí, pero ya tienen la idea de cómo son las isotermas en un gráfico PD. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un proceso adiabático. En este proceso se cumple lo siguiente. Vamos a dibujar dónde está. En este proceso se cumple que el calor es igual a cero. ¿Ya qué quiere decir que calor sea igual a cero? Por la primera ley, y eso me he olvidado dibujar acá, el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía interna. ¿Ya? Eso es algo más que me falta aquí. ¿Ya? Y eso es por la primera ley. Ya el calor es igual al trabajo más el delta U, la variación de energía interna. Si esto va a valer cero, y realizando el despeje van a llegar a eso. ¿Ya? Ahora, esto de que el calor sea igual a cero, eso está en los libros, de que es un proceso que básicamente no recibe ni agrega calor a un sistema. Es decir, no da ni recibe una transferencia de calor o una cantidad de calor. ¿Qué más? Tanto la presión, el volumen y la temperatura varían en ese sistema. Aquí nos hemos olvidado colocar que el volumen varía. Uy, ya ni más. Aquí la presión varía y el volumen varía. Muy bien, en un proceso adiabático, el calor es igual a cero. Acá la presión varía, la temperatura varía y el volumen varía. ¿Ya? Los tres parámetros en sí varían. Y se tienen todas estas relaciones. Las deducciones son amplias, pero lo pueden encontrar en libros. ¿Ya? Aquí se tiene la temperatura en uno por el volumen uno. Esto, por si acaso, es el coeficiente adiabático. ¿Está bien? Eso es el coeficiente adiabático. Ya. ¿Qué más? El trabajo va a estar dado por esta relación o bien por esta relación. ¿Cómo se dibuja un proceso adiabático en un diagrama PD? Para dibujar un proceso adiabático, primero tienen que dibujar dos isotermas. ¿Ya? Tenemos una isoterma y tenemos otra isoterma. Uy, está feo. Ya, ahí está. Dos isotermas. Aquí se tiene una temperatura 2 y aquí se tiene una temperatura 1. Esto es una isoterma. Un proceso adiabático es de la siguiente manera. Esto más bien lo vamos a dibujar así. Esto que sea temperatura 1 y esto que sea temperatura 2. Un proceso adiabático es así. ¿Ya? Va de un estado 1 a un estado 2. Noten que la temperatura varía, es decir, de una isoterma a una temperatura mayor, va a una isoterma de una temperatura menor. ¿Qué más? Aquí, esto lo vamos a hacer de color naranja. Aquí se tiene una presión en 1 y aquí se tiene una presión en 2. ¿Qué más? Aquí se tiene un volumen en 1 y aquí se tiene un volumen en 2. El trabajo va a ser todo esto. Eso es el trabajo. ¿Ya? ¿Qué conclusión pueden sacar de este gráfico? Que, que esta línea del proceso diabático es más empinada que las líneas de las isotermas. ¿Ya? Y físicamente, ¿qué es un proceso diabático? Está dado bajo esta ecuación, ¿no ve? El trabajo es igual a menos la variación de energía interna. ¿Qué quiere decir? Que para que tu sistema pueda realizar trabajo, va a perder lo que es energía interna. Es decir, para que tu sistema pueda expandir algo o empujar algo, va a perder temperatura. ¿No ve? Eso es lo que representa esta ecuación. O también puedes representar que si tú aumentas temperatura a tu sistema, este tiene que realizar trabajo. No, si tú aumentas temperatura sobre tu sistema, es decir, le aumentas una variación de temperatura, esto va a ser así, va a ser igual a menos del doble. Si tú aumentas la variación de la energía interna, vas a tener un trabajo negativo. Y un trabajo negativo en acá, ¿qué era? Un trabajo negativo es que sobre tu sistema están realizando trabajo. ¿Ve?
Un trabajo positivo, tu sistema realiza trabajo. Un trabajo negativo, a tu sistema les realizan trabajo. ¿No ve? Y aquí se tiene el primer caso. Si tu sistema realiza trabajo, pierde temperatura, pierde energía interna. Si a tu sistema se le aumenta energía interna, es que le están agregando trabajo. Eso más que todo representan esas dos ecuaciones. Muy bien, ahora vamos a entrar a la parte de ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Primero vamos a ver este. Dice 3 moles de un gas monoatómico. Un momento, por favor. Muy bien, entonces volvamos. Dice 3 moles de un gas monoatómico. Aquí ya me da la cantidad de moles. Me dice que N es igual a 3. De un gas monoatómico ideal se expanden. Aquí hay otro detalle también. Me dice que es monoatómico. Le vamos a marcar esto. De un gas monoatómico se expanden se expande una presión constante de 2,5 atmósferas. Aquí también me está dando otro dato importante. Me dice que es una presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso isobárico de 2,5. Esta es la presión. 2,5 atmósferas. El volumen del gas cambia de 3,2 por 10 a la menos 2 a 4,5 por 10 a la menos 2. Este sería un volumen 1 y este sería un volumen 2. Inciso A. Calcule las temperaturas inicial y final del gas. Inciso B. Calcule la cantidad de trabajo que efectúa el gas al expandirse. Inciso C. Determine la cantidad de calor agregado al gas. Inciso D. Calcule el cambio de energía interna del gas. Entonces siempre es recomendable graficarse el diagrama PV. Igual el link yo creo que les puede dar puntos extra, aunque no. Viendo sus exámenes, no creo, pero es una manera de práctica. ¿Ya? Tenemos un diagrama PV. ¿Ya? Es de la siguiente manera. Se tiene presión, se tiene volumen. Como decía, es un proceso a presión constante. ¿Ya? Es decir, tienes un punto 1 y luego tienes un punto 2. Un punto 2. Sucede a presión constante. Ya, eso. Esto sucede a una presión de 2,5 atmósferas. Esto está en atmósferas. El volumen cambia de 3,2 a 4,5 metros cúbicos. Entonces aquí el volumen está en metros cúbicos. Y acá, esto va a ser el volumen 1 y esto va a ser el volumen 2. Calcule las temperaturas inicial y final del gas. Entonces, aquí el volumen 1 me da que es de 3,2 por 10 a la menos 3. Y en acá es de 4,5 por 10 a la menos 3. Tengo presión y tengo volumen. Si vamos a la ecuación de estado, a la que les había mostrado acá. Si tengo presión, tengo volumen, tengo el número de moles, tengo la constante de los gases, puedo determinar la temperatura mediante esa ecuación. Y eso lo vamos a ver acá. Me dice, para determinar esto se apoya en esta ecuación, la ecuación de estado. Despejando la temperatura y reemplazando todo con sus valores, se obtiene esto, 325 Kelvin. Un detalle, yo les recomiendo siempre que si les dan atmósferas, esto lo conversionen a pascales, ¿está bien? Aquí de 2,5 a 101.325 pascales se está conversionando. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. De ahí este resultado. Se reemplaza. Y anda aquí otro detalle. Si para que no realicen conversiones dentro de esta ecuación, todo metan en el sistema internacional, pascales, joules, mol, Kelvin, metro cúbico. Ya no ingresen en centímetro cúbico, litro, mm, atmósferas, no, directamente en sistema internacional todo, y directamente ya los va a botar así, de la calculadora. 325 Kelvin. Para el estado 2 es lo mismo. ¿Dónde va a variar? En el volumen. ¿Ve?
Y aquí se tiene una temperatura de 457. Y eso se cumple. Ahorita, por ejemplo, la temperatura 2 es mayor a la temperatura en 1. ¿Cómo verifico eso? Con el gráfico de las isotermas. Vamos a dibujar las isotermas. ¿Dónde está? Acá. Acá se tiene para esto una isoterma. Y acá se tiene para esto otra isoterma. Mientras más arriba esté la isotermia, y la isoterma, mayor es la temperatura, ¿no? Entonces la temperatura 2 ya desde el gráfico me dice que es mayor a la temperatura 1. Y eso lo confirmo con los datos numéricos. La cantidad de trabajo que efectúa el gas al expandirse. De aquí del gráfico ya pueden sacar la cantidad de trabajo. A ver, todo esto en sí es el trabajo. Para que sea más bonito aquí directamente. Esto es el trabajo. No creo que estaba así. Estaba bien así. Esto es el trabajo. Ya, va a ser igual a este rectángulo, presión por la variación del volumen. Reemplazan y lo tienen ahí. La cantidad de calor agregado. Cantidad de calor agregado. Estamos en un proceso de eh, isobárico, ¿no ve? Entonces, la cantidad de calor agregado va a ser igual al NCP por el delta T. Y está aquí. Si no se acuerdan, pueden ir a la ecuación y van a la parte de isobárico. ¿No ve? Aquí está la cantidad de calor agregado, va a ser NCP delta T. Reemplazan. Ya, pero en este caso, me dice que es un gas monoatómico. ¿Ve? Para un gas monoatómico, el Cp vale 5 medios de R. Ya, y eso lo dice aquí. El C para un gas monoatómico está dado por esto. De ahí reemplazan, ingresan todos los datos en el sistema internacional y les bota este valor. Esto es un valor positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo el calor? Que está ingresando calor a tu sistema. ¿No? Le están aportando calor. Y eso es lógico. Para que de 1 a 2 aumente su temperatura y haga trabajo, necesariamente tengo que agregar calor. ¿No? Entonces, está saliendo correcto, según a la teoría. El cambio de la energía interna. Para ello se apoyan en la primera ley. El calor es igual al delta U más el trabajo. De acá, ninguno se hace cero. Pero lo que me pide es el cambio de energía interna. Delta U va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿Está? Me sale una energía interna positiva. ¿Qué significa? Que si hay variación de energía interna positiva, hay aumento de temperatura. Y nuevamente, eso se confirma en acá. De esa manera se resuelve este problema. Ejercicio número 2. La temperatura de 0.5 moles. Nuevamente, acá, ¿qué me está dando? Me está dando la cantidad de moles, 0.15. 0.15 moles de gas ideal. Se mantiene en temperatura constante. Nuevamente, temperatura se mantiene constante en 77. Se mantiene constante en 77 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Este es un proceso isotérmico. Muy bien. Cuya temperatura va a ser igual a 77 grados centígrados. Mientras su volumen se reduce al 25% de su volumen inicial. ¿Qué quiere decir? A ver, de aquí, ¿qué conclusión saca? Su volumen, su volumen se reduce del 25% de su volumen inicial. A ver, de acá. Se reduce al 25% de su volumen inicial. Ya está perfecto. De acá, ¿qué conclusión saca? Que el volumen 1 es igual a un volumen inicial, pero el volumen 2 va a ser igual al 25% del volumen 1. ¿No ve qué quiere decir esto? Que va a ser igual a 0.25 del volumen. A ver, entonces ahí directamente del enunciado me da una relación. Que el volumen 2 va a ser más pequeño que el volumen. ¿Ya? Y eso vamos a verlo en el diagrama PV. La presión inicial del gas es de 1.25 atmósferas. Determine el trabajo efectuado por el gas. Inciso B. Determine el cambio de energía interna. Inciso C. El gas intercambia calor con su entorno. Si lo hace, ¿cuánto es? El gas absorbe o desprende calor. Entonces vamos a empezar dibujando un diagrama PV, primeramente. Uy, ¿están? Aquí se tiene presión y aquí se tiene volumen. Esto está en atmósferas y esto está en
Vamos a colocarle que está en metros cúbicos. Dice, un gas de 0.150 moles de gas ideal se mantiene constante. ¿Lo ve? Temperatura constante. ¿Cómo se graficaba? Una temperatura constante es una isoterma. ¿Ve? Una isoterma. Me dice que el volumen se reduce, es decir, de un punto uno, estoy pasando a un punto 2, donde el volumen va a ser menor. ¿Ve? Aquí se tiene volumen uno y aquí se va a tener volumen 2 igual al 0.25 del volumen uno. Lo de aquí va a ser el trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Perdón. Ya, la temperatura uno va a ser igual a la temperatura 2. ¿Qué más? Se tiene una presión 2 y se tiene otra presión uno. ¿Ya? Y este sería el gráfico presión-volumen. ¿Qué es lo que me pide primero? Me dice, determine el trabajo efectuado por el gas. Una cosita más, ¿cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo según el gráfico presión-volumen? Si el volumen aumenta, es decir, hay una expansión, positivo. Si el volumen decrece, es decir, hay una compresión, como en este caso de un volumen mayor a un volumen menor, es un trabajo negativo. Así que lo que yo tengo que esperar es un trabajo negativo. Y se confirma acá. El área bajo la curva de esto está dado por esta ecuación. Estamos en un proceso isotérmico. El trabajo va a ser igual a cualquiera de estas dos expresiones. En este caso me da datos de volumen. Entonces vamos a ingresar este resultado de aquí, esta expresión. Ingresamos. El trabajo va a ser igual al número de moles por la constante, por la temperatura constante, por el logaritmo natural de B2 sobre B1. En este caso, B2, aquí lo podemos llamar, aquí estoy asimilando que el volumen 1 es igual a un volumen inicial. Aquí lo voy a anotar volumen 1. Y aquí lo voy a anotar volumen 1. Y acá lo voy a anotar volumen 1. ¿Listo? En vez de volumen 2, ¿qué anoto? 0.25 de volumen 1. En vez de volumen 1, entra volumen 1. ¿Ya está? De acá, ¿qué pasa? Se simplifican estos dos. Esto con esto se va. Y me queda esto. Reemplazan en la calculadora y les va a dar que el trabajo de 1 a 2 es menos 0, menos 605.1. Negativo, se realiza trabajo sobre el sistema. Luego, inciso B, el cambio de energía interna. El cambio de energía interna está relacionado a la temperatura. Si la temperatura no cambia, la variación de energía interna va a valer cero. Esto va a ser debido a que la temperatura no cambia. ¿Ya está? Finalmente, el calor desprendido o absorbido. El gas intercambia calor con su entorno. Aquí está mal esto. Esto no me da de dato de gas. No. El gas intercambia calor con su entorno. Si lo hace, ¿cuánto es? Vamos aquí. Para un proceso isotérmico, el calor va a ser igual al trabajo. ¿De dónde saco eso? De la primera ley. El calor es igual al delta U más el W. Si esto vale cero, entonces el calor va a ser igual al trabajo. ¿No? El trabajo ya lo hemos obtenido y vale lo mismo. ¿Qué es un calor negativo? Un calor negativo significa que está saliendo calor de tu sistema. Vamos a verlo aquí. Calor negativo, está saliendo calor de tu sistema. Ya está. Con eso queda resuelto el problema. Muy bien. Ejercicio número 3. Un cilindro contiene 0.1 moles. Aquí me da el número de moles de un gas monoatómico. ¿Está? Un gas monoatómico. Con comportamiento ideal. A una presión, aquí que me da? Me da a una presión inicial, una presión 1 de 1.5, 1 por 10 a las 5 pascales. En un volumen 1 de 2.5 por 10 a la menos 3. Calcule la temperatura inicial del gas en Kelvin. Si se permite que el gas se expanda al doble de su volumen inicial, calcule la temperatura en Kelvin y la presión final del gas. Si la expansión es
isotérmica, isobárica, adiabática. Entonces hay tres expansiones. Lo vamos a dibujar los tres para recordar. A ver, vamos a dibujar uno aquí. Uy, otro acá y otro acá. Ya, esto y este. Ya está. Aquí se tiene presión, aquí se tiene presión, aquí presión, presión, volumen, volumen, volumen. Me dice que inicialmente, a ver, no, se perdió. Inicialmente está a una presión 1 y a un volumen 1, ¿ya? Y luego se expande, ¿ya? Así que para los tres casos vamos a dibujar aquí, en el mismo lugar. Este es el punto 1, punto 1, punto 1. Primero, sufre una expansión isotérmica, isotérmica. Luego es isobárica. Finalmente es adiabática. Isotérmica, temperatura constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dibujar una isoterma. ¿Ve? Luego aquí va a estar el punto 2. Esto va a ser volumen 2 y esto va a ser volumen 1. De acá, esto va a ser presión en 2 y esto va a ser presión en 1. Ya está. Eso sería para un proceso a temperatura constante. Ya, eso. El trabajo va a ser esto. El trabajo va a ser todo esto. Para una expansión isobárica, presión constante. Aquí se tiene el punto 2. Su trayectoria va a ser esto. ¿Ya? El trabajo, bueno, primeramente, aquí se tiene presión, perdón. Aquí se tiene volumen 1 y acá se tiene volumen 2. Aquí se tiene presión. Y una expansión adiabática. Un ratito antes de pasar eso, aquí se tiene trabajo. Ya, para una expansión adiabática se dibujan dos isotermas, una isoterma ahí y otra isoterma acá. ¿Ven? Acá se tiene el punto 2 y si es una expansión va de 1 hasta 2. Ese es el proceso adiabático. Va a tener una temperatura 1, va a tener una temperatura 2, va a tener presión en 1, va a tener presión en 2, va a tener un volumen en 1 y va a tener un volumen en 2. ¿Ven? Los tres parámetros varían aquí. Aquí solo 2, aquí solo 2. Ya está, he dibujado sus signos. Inciso A, ¿qué me dice? Eh, calcule la temperatura inicial del gas en Kelvin. Como en este caso, en el estado inicial me da presión y volumen, mediante la ecuación de estado puedo determinar ya, despejando la temperatura 1. Reemplazo y obtengo que este es de 300.7 Kelvin. Inciso B, se permite que el gas se expanda al doble de su volumen inicial. ¿Qué quiere decir esto que al doble de su volumen inicial? El gas se expande al doble de su volumen inicial, es decir, en el punto 2 va a tener el doble de volumen que el punto 1, ¿ya? Por eso se cumple esto. De aquí el volumen 2 va a ser igual a 2 veces volumen 1. De aquí igual el volumen 2 es igual a 2 veces volumen 1 y de aquí volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1. Ya. Para una expansión isotérmica, determine las presiones finales y temperaturas finales del gas. Ya. En una expansión isotérmica, la temperatura se mantiene constante, entonces la temperatura inicial que he determinado aquí se va a mantener y va a ser la misma temperatura para ambos casos. Luego, la presión. Y eso lo vamos a determinar mediante la siguiente expresión. Presión en 1, volumen en 1 sobre temperatura en 1 es igual a la presión en 2, volumen en 2 sobre temperatura en 2. ¿Ve? En este caso, como T1 y T2 son iguales, esto se va a simplificar con esto. T1 es igual a T2. ¿Ve? De ahí que voy a obtener que presión en 1 por volumen en 1 es igual a la presión en 2 por volumen en 2. De aquí, hay una relación entre el volumen en 2 y el volumen en 1. El volumen en 2 es 2 veces el volumen en 1. De acá se simplifica esto. De aquí esto igual se simplificaba debido a que T1 es igual a T2. Ya, pero eso está por demás. Reemplazando, se obtiene que la presión en 2 va a ser de 50.000 pascales.
Para una expansión isobárica se hace lo mismo. Se tiene esta expresión, pero en este caso, ¿qué se simplifica? La presión en uno es igual a la presión en 2. Por lo tanto, esto con esto se simplifica y obtengo esa relación. Despejo para la temperatura en 2 y aplico la relación. 2 veces volumen 1 es igual al volumen en 2. Y obtengo esta temperatura. Para la presión, como es una expansión isobárica, presión constante, la presión en uno va a ser igual a la presión en 2. Por lo tanto, se mantiene aquí. Finalmente, una expansión adiabática. Quiero determinar la temperatura y la presión. Para eso nos vamos aquí al formulario. Y para una expansión adiabática tenemos estas tres relaciones. Presión, temperatura, presión, volumen y temperatura, volumen. Lo que yo quiero determinar es temperatura en función del volumen. Utilizamos la primera. De acá, me dice que es un gas monoatómico. Por lo tanto, este coeficiente adiabático vale 1,67. De ahí despejo y obtengo esto, que la temperatura en 2 es igual a 189 Kelvin. Utilizamos las ecuaciones de... Ya, y para la presión, aquí igual, una relación de la presión y el volumen. Determinamos de esta manera. Aquí se utiliza la relación entre el estado 1 y el estado 2. La presión 2 va a ser igual a esto. Despejamos. Si yo quiero la presión en 2. Despejamos, utilizamos la relación, reemplazamos y obtenemos estos resultados. Para cada uno de los casos se ha determinado la temperatura y la presión. Finalmente, el último ejercicio, 4. Dice, medio mol de un gas ideal, es decir, N igual a 0,5, se lleva del estado A al estado C, como se indica en la figura. Calcule la temperatura final del gas. Determina, calcule la temperatura final del gas. Determina el trabajo efectuado por el gas o sobre él, conforme se mueve del estado A al estado C. En el proceso, ¿sale calor del sistema o entra a este? ¿Qué tanto calor? Explique su respuesta. Ya. Aquí ya directamente me da dibujado el ciclo. ¿Está bien? Va de un proceso A un proceso B y luego a un proceso C. De aquí se tiene un proceso isobárico. Isobárico. De A B no explica el tipo de proceso que es. ¿Por qué? Eh, en sí, A está bajo esta isoterma, ¿no ve? Y luego B también está bajo esta otra isoterma. Un proceso adiabático es de este tipo, es una curvita, así, ¿ya? Es una curvita, ¿ya? Y esto es una línea lo que me está dando. Sin embargo, lo podemos asimilar que es lo mismo, ¿ya? Pero eso más que todo me va a servir para el inciso C. Vamos al inciso A. Me dice, temperatura final de gas. Ya, y por si acaso, en estos tres estados, según el gráfico, se obtiene la presión y el volumen. Gas ideal. Aquí no me dice que es monoatómico o diatómico. Ya, pero por si acaso aquí lo estoy asumiendo gas ideal monoatómico. ¿Ya? A ver, utilizando la ecuación del gas de estado. ¿Para qué? Para determinar la temperatura en C. ¿Por qué? Porque tengo dos propiedades, presión y volumen. Según eso puedo determinar la temperatura. Ya, con esto está resuelto el inciso A. Inciso B, trabajo efectuado por el sistema o sobre él. Ya. Este es un gráfico presión-volumen. Recuerden de un gráfico presión-volumen, ¿qué significa el área bajo la curva? Ya, o bajo la trayectoria. ¿Lo ve? ¿Qué significa esta área que voy a formar aquí? Esto es trabajo. ¿No? Esto es trabajo. Entonces, ¿cuánto va a ser igual este trabajo? El trabajo va a ser igual a el trabajo de este triángulo de aquí, el trabajo de este triángulo. Bueno, aquí, ¿cómo lo estoy haciendo? Aquí lo estoy considerando todo esto. Lo estoy considerando todo esto. Ese trabajo es igual a la presión en A multiplicado por 0,001 menos este trabajo de aquí, este de aquí. Le estoy quitando esto. Y eso es presión en A multiplicado por, no, eso es presión en A menos la presión en B multiplicado por 0,001, pero todo esto dividido entre 2, porque al calcular todo esto, estaría calculando de todo esto. Pero yo solo quiero del triángulo, entonces lo divido entre 2.
Finalmente, más el trabajo que tengo aquí, este de acá. Ese trabajo va a ser igual, ¿cuánto? Ese trabajo, perdón, más ese trabajo, ¿cuánto es? Va a ser 0,001 multiplicado por la presión en B, o la presión en C, el que ustedes quieran. Muy bien, de esa manera se hace aquí. Aquí ya está más bonito. Reemplaza y se obtiene que se tiene un trabajo de 500 joules. Positivo, ¿qué significa positivo? Que se está aplicando trabajo desde el sistema hacia el entorno. Finalmente, el calor del sistema. ¿Ya? Para esto, como les había mencionado, DBAC es un proceso isobárico. ¿Ve? Vamos a la fórmula. Para un proceso isobárico, la presión es constante. ¿Ya? Y el calor va a estar dado, está bajo esta ecuación. ¿Ya? El calor está dado bajo esta ecuación. NCP delta T. Y ese CP depende de qué? Depende de un gas monoatómico o diatómico. Por eso es que aquí estoy asumiendo un gas monoatómico. Cp para ese gas vale 5 medios de R. Se reemplaza y se obtiene que el calor de BAC es de 500 joules. ¿Ya? Y de A a B es un proceso en el que varían la presión, la temperatura y el volumen. ¿Ya? De A a B se está asimilando a un proceso adiabático. ¿Qué quiere decir? Que el calor de A a B va a ser cero. ¿No ve? Esa es la característica de un proceso diabático, que el calor es igual a cero. Entonces, ¿qué decía el inciso C? En el proceso sale calor del sistema o entra en este. ¿Qué tanto calor? Desde A a B no entra calor, ¿ya? No entra calor ni sale calor, básicamente cero. De B a C, de B a C es un calor positivo. ¿Qué quiere decir este calor positivo? Un calor positivo quiere decir que se está agregando calor al cuerpo, ¿ya? Se está agregando calor a este cuerpo. De esa manera es que se desarrolla este programa y todos los demás. Con esto se estaría acabando esta parte de ciclos termodinámicos. Hay bastantes ejercicios, hay muchos más, que son muchos más largos, pero todos están en base a estos que les he explicado. ¿Ya? Tal vez habrá algunos otros ejercicios de otra configuración, pero eso ya sería que lo investiguen por su cuenta. He tratado de buscar aquellos donde se aplique más todas las ecuaciones que se han visto. Por ejemplo, en sí hemos aplicado casi todo. El trabajo en un proceso diabático es sencillo. Básicamente es reemplazar presión por volumen y esto. Y ya estaría. ¿No ve? Muy bien. Entonces, hasta acá sería la clase, compañeros. Muchas gracias por su atención.